En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a meditar sobre un evangelio extraordinario. Es la curación que Jesús realizó a un leproso. Se encuentra al final del primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Ya la curación de un leproso en aquella época era un hecho extraordinario, de un valor inmenso. Pero aquí, en la narración del Evangelio de San Marcos, encontramos aspectos extraordinarios que nos ayudan a entender mejor quién es Dios. A través de los hechos, de las palabras, de los gestos que realiza Jesús, pero también a través de la reacción y del comportamiento de este leproso que va a ser curado por Jesús. Vamos a meditar, a profundizar en este Evangelio, en cada una de sus palabras, y vamos así también a profundizar para que se descubra ante nosotros la hermosura y la grandeza de nuestro Dios. Dice así el Evangelio de San Marcos. Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. La lepra era la enfermedad más temida en Israel en aquella época y en general en el mundo antiguo. No tenía curación. Es verdad que posiblemente no mataba o no mataba de una manera rápida e inmediata, pero desfiguraba a la persona, su rostro, sus manos, sus pies, todo su aspecto era como prácticamente comido por esta enfermedad de la lepra, desfigurando los rasgos de una persona. Las disposiciones que había en el Antiguo Testamento, especialmente en el Levítico, son de una dureza tremenda para apartar a los leprosos de la comunidad, del pueblo, para que evidentemente no se contagiaran, algo parecido a lo que está pasando también en estos días, pero que suponían una marginación extraordinaria de estos enfermos. En el libro de los Números, hablando de María, la hermana de Moisés, que contrajo la lepra, se hace esta afirmación terrible: el leproso es como uno a quien el Padre le ha escupido en la cara. En el libro de Job, la lepra es presentada como la primogénita de la muerte, lejos de los hombres, porque tenían que vivir en un lugar apartado. Si acaso algún familiar o algún amigo a escondidas y a distancias les llevaba algo de comida y lo dejaban allí para que pudieran alimentarse, tal vez durante un cierto tiempo, lejos de los hombres y lejos de Dios, porque precisamente estos leprosos, estos enfermos de lepra, eran considerados como grandes pecadores, porque Dios los había castigado con la lepra. Por eso no suscitaban ni siquiera un poco de compasión, porque de alguna manera, si habían contraído la lepra, era por un castigo de Dios, y si Dios los había castigado, es porque se habían hecho merecedores a ese castigo. La lepra era, por tanto, un símbolo del pecado. Se había convertido en la imagen de lo que el pecador acaba siendo. El estado del leproso es, de alguna manera, el espejo que nos muestra la condición del pecador.
La lepra física, la enfermedad, hacía perder la sensibilidad de los miembros, en las manos, en los pies. Y la lepra espiritual hace perder también la sensibilidad espiritual. Ya no se distingue el bien del mal, lo que humaniza a la persona y lo que la degrada y la humilla. Y así acaba siendo irreconocible como hombre, igual que en la lepra física, que iba corroyendo a la persona y desfigurándola hasta hacerla irreconocible y realmente repulsiva. Al final se piensa que es incurable, que siempre será así, un leproso, y que no tendrá curación nunca. Y efectivamente, para los hombres es así, pero para Dios no. En todas las demás curaciones que realiza Jesús en el Evangelio, los enfermos que van a ser curados son siempre presentados a Jesús por otras personas, por sus amigos, por sus familiares, que los llevan ante Jesús, que los ponen en sus camillas delante de Jesús cuando va a pasar. Y entonces manifiestan de alguna manera ese afecto y esa fe ante la posibilidad de que Jesús les pueda curar. En cambio, con los leprosos no es así. Por su situación de marginación, no tienen a nadie que los pueda llevar. Es una condición desesperada. Han perdido la relación con todos, con la familia, con los amigos. Vienen rechazados por todos. Y lo peor de todo es que han perdido la relación con Dios. No pueden ir al templo, lo tienen prohibido, pero no solamente porque pueden contaminar de su enfermedad a otros, sino porque ¿cómo van a acercarse al templo, la morada de Dios entre los hombres, cuando ellos han sido rechazados por Dios, castigados por Dios con esa enfermedad? No pueden ser curados porque son un pecador. Y esta es una imagen que todavía está presente y viva en muchas personas. Si te sucede algo malo es porque hay un castigo de Dios, es porque algo has hecho malo. Dios no te mira. En cambio, si te va todo bien es porque Dios te quiere mucho, porque Dios realmente te mira de una manera especial. La primera condición, por lo tanto, para ser curado de la lepra es creer en una imagen de Dios distinta, que Dios es distinto, que Dios no es ese Dios que te está castigando y que te está oprimiendo y que te aplasta con esa enfermedad. Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice Jesús en el Evangelio. Y este leproso del Evangelio de hoy será curado porque tiene el valor de distanciarse de esta imagen de Dios, de creer, de intuir de alguna manera que no puede ser, que Dios no puede ser tan malo, que Dios es bueno, que en el fondo Dios puede tener con él un gesto de compasión. Y por eso se acerca a Jesús. Y se acerca a Jesús, además, transgrediendo las normas que estaban establecidas para los leprosos. Los leprosos tenían prohibido acercarse a las personas que encontraban en el camino. Tenían que alejarse, tenían que ir gritando cuando se encontraban con alguien, gritando leproso, leproso, para que los demás lo advirtieran y entonces se desviaran o se alejaran. Tenían incluso que ir tocando una campanilla. En cambio, aquí en el Evangelio, el leproso se acerca a Jesús, es decir, desobedece estas normas de marginación, de aislamiento, y transgrediendo estas normas que en el fondo responden también a una imagen de Dios que no es real,
será posible para él la esperanza de una curación. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas, ¿no?, en el gesto de adoración, de humildad y de humillación ante Dios. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Dice el leproso limpiarme, no dice curarme. Y aquí manifiesta qué es lo que busca el leproso. No es tanto la curación física cuanto que Dios le perdone, que Dios le limpie, es decir, que le quite la culpa, que le haga libre de ese castigo que ha provocado esa enfermedad. Busca la reconciliación con Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Sabe que ha perdido todo, amigos, familia, la salud, pero quiere al menos reconciliarse con Dios. Y por eso, de alguna manera, le está diciendo a Jesús con estas palabras sencillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, yo sé que tú presentas la imagen de un Dios distinto, de un Dios completamente opuesto al que me han enseñado los rabinos, los maestros de la ley. Tú puedes purificarme, tú puedes limpiarme. Yo no soy tan despreciable. Y Jesús reacciona mostrando la verdadera imagen de Dios. Esa imagen de Dios nueva que brilla con un esplendor extraordinario en Jesús y a la que el leproso parece que quiere confiar con la seguridad y con la esperanza de ser escuchado y de ser curado. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció. Aquí hay una cuestión un poco debatida entre los expertos, porque en algunos manuscritos originales, en griego, aparece otra expresión. No es que Jesús se compadeció, en esos manuscritos se dice que Jesús se indignó. Es difícil saber exactamente cuál de los dos versiones es la más aceptable. Realmente Jesús se compadeció de la situación de este hombre y se compadeció precisamente porque él había asimilado esta imagen de Dios tan equivocada, tan falsa. Y eso puede hacer entender también la otra expresión. De alguna manera no son contrarias, sino que se complementan. Es decir, Jesús se indignó, pero no se indignó tanto contra este hombre porque, como podríamos pensar a primera vista, porque había había transgredido las normas de alejamiento y entonces se acercó imprudentemente a Jesús con el riesgo de contaminarlo, y entonces Jesús reaccionó con indignación. No es ese el motivo. Jesús se indignó precisamente contra esa imagen, contra esa idea de presentar a un Dios que está detrás de esa culpa, de ese castigo que ha recibido el leproso, como si Dios fuera ese ser vengativo que reacciona de esta manera y que daba la impresión de que el leproso de alguna manera estaba admitiendo cuando se dirige a Jesús diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Así como diciendo: yo sé que Dios no me puede perdonar, pero si quieres. Y entonces Jesús se indigna contra esta imagen de Dios, contra este modo de presentar a Dios de esta manera tan falsa y tan equivocada. Y por eso le responde: quiero, claro que quiero. Queda limpio. Ahora empieza Jesús a realizar, a llevar a cabo esa transformación de la imagen verdadera de Dios. Y lo hace con estos gestos.
dice el Evangelio, que extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Ese gesto de extender la mano era frecuente en el Antiguo Testamento. En realidad, para curar al leproso bastaba con que Jesús lo hubiera dicho de palabra, quiero, queda limpio, y ya está, se hubiera realizado inmediatamente. Pero Jesús quiso realizar esos gestos de acercamiento, de extender la mano y de tocar al leproso. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés que golpeara a los enemigos del pueblo de Israel, le pidió que extendiera la mano. De alguna manera, el gesto de extender la mano es un gesto que va dirigido aquí en el leproso, no contra el leproso mismo, sino contra esa imagen de Dios que tiene el leproso y que lo tiene esclavizado. La mano de Dios en Jesús se extiende contra la lepra que destruye la imagen de Dios en el hombre. Este hombre estaba siendo desfigurado por esta enfermedad y este hombre estaba siendo también desfigurado por esta imagen falsa de Dios. Y Jesús, extendiendo la mano, como hizo Moisés en el Antiguo Testamento, va dirigida precisamente contra esta imagen falsa de Dios. Y lo tocó. No era necesario, pero Jesús quiso tocar al leproso, venciendo cualquier repugnancia, cualquier sentimiento de rechazo. El tacto es el sentido que más nos pone en relación con los demás. Y este es Dios. Es el Dios que nos toca, que nos acaricia, que en Jesús de Nazaret nos abraza, que se acerca a nosotros, que no nos rechaza, que no le repugna nuestra situación en la que nos encontremos, sea la que sea. Dios quiere tocarnos, Dios quiere abrazarnos, Dios quiere entrar en relación con nosotros. En cambio, los fariseos presentaban siempre a un Dios como alguien separado, distante, santo, el más santo evidentemente, pero en una santidad concebida como una separación, como una distancia, como un alejamiento, como alguien que estaba en una distancia absolutamente inabarcable. Y aquí, en cambio, Jesús nos presenta a Dios como un Dios cercano. Él mismo, por ejemplo, poco antes de esta escena, en el bautismo, se presentó en el río Jordán poniéndose en la fila de los pecadores que acudían a Juan el Bautista para ser bautizados. Él mismo, Jesús, como un pecador más. Y aquí acaricia al leproso. La verdadera imagen de Dios que purifica, que perdona, que no abandona a nadie en su desesperación. Según la tradición bíblica, según las normas rabínicas dadas por Moisés, cuando alguien puro tocaba a alguien que se había contaminado por una enfermedad o por una cuestión moral, esa persona pura quedaba inmediatamente contaminada y incurría en impureza. Aquí, al contrario, es la pureza de Jesús la que limpia al impuro. Jesús tiene una fuerza de curación que es capaz de limpiar y de purificar cualquier tipo de impureza, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de herida, de llaga, cualquier tipo de enfermedad incurable. Jesús, el más puro, es capaz de purificar todo lo que toca.
Por eso necesitamos que Jesús nos toque y nos purifique. No es verdad que para acercarte a Jesús tengas que purificarte antes, sino que Jesús se acerca a ti porque Él sabe que la única posibilidad de que tú vivas una vida de pureza es precisamente si dejas que Él te toque y te purifique. Es la gran tentación diabólica que se está apoderando de tantas personas y de una manera especial de tantos jóvenes que al final asimilan la imagen de un Dios que no podrá nunca perdonarlos porque ellos son pecadores y Dios no quiere a los pecadores. Y efectivamente Dios no quiere el pecado, lo aborrece, pero a los pecadores los abraza, los estrecha contra su pecho, los acaricia y los purifica. Por eso es importante que esta imagen de Dios, esta imagen verdadera de Dios que Jesús nos muestra, se abra camino en el corazón de tantas personas y de una manera especial de los jóvenes. Cuanto más impuro, cuanto más pecador, cuanto más alejado de Dios te sientas, es cuanto más hay que acercarse a Dios. Hay que vencer esa tentación diabólica que bajo una apariencia de rectitud y de bondad dice: yo no puedo, yo soy impuro, soy un pecador, no puedo acercarme a Dios porque Dios es santo, porque Dios es lo más grande y yo no puedo acercarme en estas condiciones a Dios. No, precisamente por eso, porque estás lejos del Señor, porque has caído en la enfermedad, en la impureza, es cuanto más necesitas acercarte al Señor para que Él te purifique. Porque Dios lo está deseando, porque Dios sabe y te conoce perfectamente. La última parte del Evangelio dice que Jesús lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Estos dos versículos son extraordinarios. Jesús, con una palabra, utiliza dos verbos fuertes el Evangelio. Dice que lo amenazó severamente, le hizo una advertencia muy grave y lo despidió. El verbo que utiliza para describir no es que, es decir, lo despidió, lo mandó fuera. ¿A qué se refiere? Parece aparentemente que el leproso había hecho algo que no debía de hacer y entonces eso provocó el rechazo de Jesús y lo expulsó, lo mandó fuera. Y efectivamente, Jesús lo que está haciendo, de alguna manera, es decirle que salga fuera, que se aleje de esa imagen falsa de Dios, de que has creído en un Dios que excluye a los hombres de su amor. Y eso no es así, y ese no es ese Dios. ¿Cómo has podido pensar esto de Dios? Es como si Jesús le dijera al leproso: sal de ahí, aléjate de esa idea falsa de Dios. Pero ¿cómo se te ha ocurrido pensar por un momento que Dios es así? Dios no excluye a nadie de su amor. Esta gente, tanta gente hoy en día que piensa: a mí Dios no me puede perdonar. Y por eso son personas que viven en pena continua, en una tristeza mortal, porque no acaban de verse perdonados por Dios. Y como no creen en el amor de Dios, en definitiva, porque es una falta de fe
en el amor de Dios, son incapaces de perdonarse a sí mismos y viven siempre con el peso de esa culpa, agobiados y aplastados por esa culpa. Jesús se indigna contra esto. Primero se indigna contra aquellos que han predicado y que han difundido esta imagen falsa de Dios. Cada vez que va a la sinagoga, Jesús lo dice. Y Jesús se indigna también contra aquellos que se lo han creído, como es el caso en este Evangelio del leproso. Y lo despidió, lo echó fuera. ¿Y de dónde? De ese ambiente religioso, de esa mentalidad espiritual, de esa catequesis que irrita a Jesús. Porque es una catequesis, es una predicación, es una enseñanza y es un ambiente religioso que aleja a las personas de Dios y que impide que las personas se conviertan. ¿Se conviertan a qué? Al amor de Dios, que es a lo que hay que convertirse. No hay que convertirse a otra cosa, sino al amor de Dios. Y le dijo Jesús al leproso, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Según estaba mandado en la ley de Moisés, el que había sido curado ya no solamente de la lepra, sino de otras enfermedades que eran simples afecciones en la piel y que muchas veces pasaban también por lepra, pero eran mucho más benignas, no eran tan graves. Si se veía curado tenía que presentarse al sacerdote, porque el sacerdote tendría que verificar la curación que había sucedido para que realmente constara y fuera readmitido en la comunidad ese enfermo, para que ya no viviera marginado. Y entonces tenía que realizarse un rito complejo que duraba 8 días. Y en parte de ese rito consistía en el sacrificio de 2 pichones o de 2 palomas y de otros ofrecimientos, de otros sacrificios, pero este era muy significativo, parecido al sacrificio que había que ofrecer en la presentación del primogénito, como hicieron los padres de Jesús cuando lo presentaron en el templo a los 40 días de su nacimiento. Se sacrificaba uno de los animales y con la sangre del sacrificio se rociaba al otro animal, a la otra paloma, que después se dejaba libre en señal de salud, de recuperación, de libertad. La sangre del otro animal, de alguna manera, era la que le daba vida y le daba esa libertad recuperada. Es una imagen extraordinaria esta que tenía lugar en el sacrificio para certificar y verificar la curación de un leproso en aquella época. Qué imagen tan extraordinaria y que nos remite de alguna manera a la única sangre que nos da la libertad, que es la de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Con su sangre nos ha dado la libertad, la vida nueva, la purificación, el poder vivir de nuevo una vida completamente en santidad. Y para que les sirva de testimonio, dice Jesús en el Evangelio. Es extraño, aparentemente, ¿para qué? Les sirva de testimonio. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque esta curación del leproso que ha realizado Jesús, presentada a los sacerdotes que eran los encargados de enseñar esta imagen de Dios tan falsa, la curación del leproso era un testimonio contra ellos, contra esa enseñanza, contra esa predicación. Es para mostrarles, le dice Jesús, para mostrarles y para enseñarles que Dios no es así. Por eso, preséntate al sacerdote y ofrece lo que está establecido para que les sirva de testimonio contra ellos,
contra esa predicación, para que vean que Dios perdona, que Dios no está detrás del castigo de un enfermo como el leproso. Pero dice el Evangelio que el leproso hizo otra cosa completamente distinta. Cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Es decir, el leproso transgredió el mandato de Jesús de no decírselo a nadie, no lo cumplió. Y, y no fue a los sacerdotes, no fue al templo a ofrecer el sacrificio, porque de alguna manera el leproso ya había entendido que tenía que alejarse de ese ambiente religioso que no le ofrecía la verdadera imagen de Dios, que no le ayudaba a entender a Dios, que no le servía para renovar su vida, para ser purificado. Y por lo tanto se alejó de aquel ambiente. No fue a los sacerdotes como le había dicho Jesús. Comprendió que era una institución ya en el templo en aquella época que no enseñaba la verdadera imagen de Dios. Y dice el Evangelio que divulgó el hecho. En realidad, en la versión en griego, más que el hecho, dice que divulgó el mensaje. ¿Qué mensaje? Este precisamente. El leproso había descubierto quién es Dios de verdad. No tanto que lo había curado o no lo había curado, eso era un hecho importante, pero lo que se dedicó a difundir es el mensaje. He descubierto a Dios. He visto a Dios. Dios me ha tocado. A mí que soy leproso. A mí que soy impuro. Dios me ha tocado. Dios ha venido a mí. Ha extendido la mano sobre mi lepra y me ha curado y me ha tocado. Y eso es lo que difundió el leproso. Por eso se dedicó a hacer lo que no hacían los sacerdotes en el templo, que era difundir la verdadera imagen de Dios. Y el leproso se dedicó a hacerlo, a difundir esa verdadera imagen de Dios. Acercarte a Él, de no te sientas lejos de Dios. Acércate a Él, que Él es el único que puede devolverte la hermosura que has perdido por la lepra. La lepra te ha desfigurado, el pecado te ha desfigurado. Pero Dios, si te acercas a Él se acerca a ti porque no te rechaza y Él es el único que puede devolverte esa hermosura que has perdido. Sí, porque puedes recuperar la hermosura, la puedes recuperar, porque Dios puede crear todo de nuevo, de la nada ha creado todo. Y esa hermosura que tal vez perdiste en algún momento por el pecado, Dios te la puede dar de nuevo. No dudes, acércate a ese Dios, acércate a Jesús. La consecuencia es, dice el Evangelio, que Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo y se quedaba en lugares solitarios fuera. Es decir, al difundir el leproso la noticia, lo que había sucedido, evidentemente ahora Jesús, como había tocado al leproso, Jesús quedó contaminado, quedó marcado por la impureza, porque había tocado a un leproso y se había contaminado. Por lo tanto, ya no pudo entrar en ningún pueblo y se quedaba fuera, en lugares solitarios. Es decir, Jesús, al final, purificando al leproso, acabó pasando por un leproso. Jesús aceptó la condición del leproso, de quedarse marginado, para poder purificar al leproso. Es la imagen maravillosa y extraordinaria de lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz. Él, que no había cometido pecado, cargó con nuestros pecados para darnos la salvación, para darnos la santidad de vida. Él, que era el santo por encima de todos los santos, pasó
como si fuera un maldito, como si fuera un pecador en la cruz. Y así nos pudo liberar del pecado. Esto es lo que quiere decir esta expresión del final del Evangelio de hoy. Jesús no podía entrar en los pueblos y tenía que quedarse fuera porque acabó pasando por un leproso. Jesús curó al leproso a condición de que él cargó con la culpa y la condición del leproso. Pero aún así, dice el Evangelio, acudían a él de todas partes. Cuando entienden que él nos ama con un amor loco, toda la gente al final acuden a Jesús. Esta es la enseñanza del Evangelio que hemos meditado. ¿Cuántas cosas hay que meditar en este Evangelio? Y creo que aquí en esta curación del leproso podemos encontrar también una imagen preciosa, extraordinaria y muy real, muy viva de lo que significa el sacramento de la confesión. Ojalá acudamos más al sacramento de la confesión para poder experimentar una y otra vez esta misericordia de Dios, que no se aleja de nosotros, sino que viene a nuestra miseria, viene hasta nuestro pecado, nos toca, nos cura y nos purifica. Gloria a Dios Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós a todos.